la siguiente ponencia a cargo de José Manuel Aguilar Cuenca. José Manuel es licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, es especialista en Psicología Forense, autor de multitud de artículos en revistas especializadas y periódicos, ha publicado 4 libros con títulos como Con mamá y papá, Tenemos que hablar, 2 guías para el defensor del menor de la Comunidad de Madrid que abordan el divorcio, y en la actualidad sigue trabajando como psicólogo judicial, actividad que compagina con su actividad como novelista y docente en cursos de posgrado, lo que le ha llevado a visitar diversos países donde ha sido ponente para el Tribunal Superior de Justicia de México, el Centro de Estudios Judiciarios de Portugal o el Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá. Por supuesto, agradecer tu presencia aquí y cuando quiera, tiene la palabra. ¿Se me oye? No. ¿Ahora? Agradecer, antes de nada, por ser de bien nacido, el que hayan invitado a este psicólogo tan deslenguado, viniendo de tan lejos, nada más y nada menos que desde Córdoba, lugar en el que hace menos calor que aquí, les puedo jurar, ahora mismo. Encantado de volver a estar en mi alma mater. Yo estudié a los pies de la Alhambra, de la fábrica de cervezas Alhambra, exactamente, a lo de medicina, lo que me podía pagar en aquella época. Y les voy a hablar de eso que no puede ocurrir, no puede pasar. Además es un invento de abogados y de algún que otro psicólogo oportunista, supongo, porque claro, yo tengo que hacer informes sobre esto. Yo tengo mi despacho en Córdoba y soy perito de ustedes. Ustedes son los que me llaman. Hace algún tiempo, el que es uno de mis editores me dijo: José Manuel, escribe eso que te pasa en los juzgados. Y yo digo, ¿y esto le va a interesar a alguien? Vamos a ver, escribí un primer libro que ya va por unos 10.000 ejemplares, que para ser un ensayo de psicología forense no está mal, considerando que un bestseller en novela en este país son 8.000 ejemplares. Qué lástima de país. Luego dije, estoy hasta las narices de escuchar tonterías, francamente, en el 2005, sobre temas de custodia, y dije, bueno, voy a reunir todo lo que hay en el mundo mundial, como dirían mis niños, sobre investigación, sobre custodia compartida. Y esta anécdota creo que, vamos, la he contado en multitud de ocasiones, pero creo que es muy gráfica y se la voy a usarla aquí. Le pedí a un compañero de la universidad, oye, dame toda la bibliografía que haya sobre custodia compartida en préstamo interuniversitario. Y le pedí a un colega de Nueva York, digo, oye, cómprame todo lo último, estamos hablando del 2005, primeros, del 2005. Vale. Todo lo último que haya publicado en Estados Unidos sobre custodia compartida. 2005. Granada, 2012. A los 2 meses le dije a mi colega de la universidad, oye, no me mandes más, que necesito 2 vidas para leerme esto. Ya conseguí 1 giga de información, de documentos en PDF. Imagínense para tener 1 giga. Y a mi colega norteamericano le dije, oye, no me mandas nada. Después de 2 meses. Dice, José Manuel, aquí ya no se estudia esto. Esto es un tema viejo. Año 2005, primeros del año 2005. Con eso publiqué un libro en el 2005, que me acabo de enterar que lleva por su 3ª edición, que se llamó Con mamá y con papá, donde se recogen los argumentos técnicos de la psicología jurídica, psicología de familia, como quieran ustedes llamarlo, hablando de la custodia compartida, las investigaciones y demás. Para no convertirlo en un ladrillo, solo cogí a 197 autores. Me quedé con otro tanto, porque si no esto iba a ser un verdadero tostón. Y yo pretendía, y se escribió para que lo leyeran hasta incluso psicólogos. O puede ser también abogados. Cosas como que sigues escuchando hoy en día y recientemente, ¿no? ¿Se puede dar custodias en bebés? ¿Custodias compartidas en bebés? ¿Se desestabilizan los niños? Y 1000 cosas más.
De hecho, cuando me puse a investigar y a estudiar todos estos asuntos, que es lo que se supone que hace un técnico, estudiar e investigar, me di cuenta que había un montón de áreas más que se podrían cubrir y que estaban ya trabajadas, investigadas, etcétera, etcétera. Y desde aquella época, pues seguimos haciendo informes periciales, ya sobre custodias compartidas, presentándose a parlamentos autonómicos que te llaman para decir, dame la parte técnica, ya hace ya años, a parlamentos extranjeros, fundamentalmente latinoamericanos, que están debatiendo sus propias leyes. De hecho, porque consideren ustedes que esta cosa que aquí parece novedosa, en Perú es la norma. En Francia es la norma. Pero vamos, Francia, porque son muy modernos y ya saben ustedes cómo son los franceses. Pero en Perú nos han adelantado bastante, ¿no? Vamos a hablar de este tema, novedosísimo, como ustedes podrán ver. Las primeras investigaciones sobre custodia compartida, custodia conjunta, que se dice en Estados Unidos, son de finales de los años 70. De hecho, cuando empecé a investigar y a ver eso de Smith versus Connecticut, ¿no?, que son como ellos hacen sus expedientes judiciales, me encontré custodias compartidas de a finales del siglo XIX en Estados Unidos. ¿Qué tenemos hoy en día? Y al parecer tengo que ir muy deprisa. No saben ustedes lo deprisa que puede hablar un andaluz. Nuevo paradigma social, tenemos un nuevo paradigma social, tenemos una nueva generación. En mi tercer libro la consideré, la llamé, por llamarla de alguna manera, que es mi generación, la generación obediente. Aprendimos a obedecer a nuestros padres, ahora obedecemos a nuestros hijos. O como dijo un amigo, dice, somos la generación del chope. Cuando éramos chicos, nuestros padres comían jamón, nosotros chope, y ahora que somos padres, nosotros seguimos con el chope y nuestros hijos comen jamón. Así. La generación obediente, somos muy obedientes. Y cuando lleguemos a jubilarnos no vamos a tener ni pasopa de sobre. Eso sí, hemos trabajado como cabrones. Nuevos modelos familiares, tenemos nuevos modelos familiares. Estamos hablando que en Francia, por ejemplo, el 60% de los niños nacen fuera del matrimonio ya. Francia es un sitio que está lejísimos y que no se puede comparar. Portugal, pues otro sitio que está, ya saben ustedes. Nuevos conocimientos psicológicos, que es de lo que voy a hablar yo. Y nuevas leyes, nuevas. ¿Qué tenemos? Una generación obediente, donde ambos miembros de la pareja trabajan, poco tiempo para educar a los hijos, con un sentimiento de culpa extraordinario. Los niños, cuando nosotros éramos jóvenes, digo nosotros porque, bueno, más o menos estamos todos aquí, yo soy de los más jóvenes, pero, bueno, que quiero una bicicleta, muy bien, pues tú estudia, te tiras todo el curso estudiando, y además recuerda que te están viendo los Reyes Magos, que si te portan mal, ya sabes, ¿no? Y tú ahí... Así hemos terminado y consigue la bicicleta. Mientras tanto, ahora mismo, pues en una generación en la misma edad, pero la generación contemporánea, nuestros hijos, pues cuando el niño pide bicicleta y llega el verano, que era cuando te daban el regalo, pues sacabas buenas notas, te habías portado bien, etcétera, etcétera, pues para la bicicleta ellos ya tienen 3 PlayStation, 14 pelotas de reglamento y 25 muñecas. Que para eso existen los chinos. Tenemos a niños de la llave. Y esto es muy importante, todo esto, y esto porque el psicólogo, porque esto es muy importante para tomar una decisión de custodia. Niños de la llave, es decir, niños que llegan a eso de las 5, de las 6, con la llave colgada, esto es sí, al cuello, y luego papá y mamá llega pues a las 7, a las 8, y mientras tanto, desde 5 a 7, a las 8, los niños han tenido acceso al mundo a través de pantallas. Claro, porque esto es muy importante. ¿Y por qué es importante, señor psicólogo? Porque es muy importante porque cuando luego les decimos a esos niños, eres un adolescente, te voy a limitar tus posibilidades de salir y tal, dicen, ¿qué? Yo he sido súper maduro y tal para llevar una llave, para manejarme aquí, para comerme la merienda y tal, y ahora voy a llegar yo a las 11, ¡ja! Eso es un problema de crianza. Luego podemos hablar del tercer poder, papá, mamá, niños. No, niños, papá y mamá. Y cuando hay divorcio, ustedes ya saben lo que es el tercer poder. ¿Quién me da más? Y por supuesto la norma más laxa. Niños consentidos, lo que llamamos el pequeño dictador vulgarmente, y una educación holística, es decir, una educación en donde antes, cuando en esta generación de gente joven como ustedes, que ya se tiñe y tiene buenas entradas, los modelos educativos eran los profes y los papás. Hoy en día, quien educa es la MTV.
Es donde más tiempo pasan. Son la generación de las pantallas. Van pasando de pantalla a pantalla. La pantalla del móvil, la pantalla de la DS, de la Nintendo, del ordenador, hasta que ya tienen las pizarras que son pantallas. Y ese es nuestro futuro. Recuerden que nosotros trabajamos con un escenario en el cual, y eso os lo digo para los que tengan hijos por debajo de 12, 13, 14 años, en un escenario en el cual cuando sus hijos accedan al mundo laboral, el 60% de las ocupaciones que podrán ocupar, válgame la redundancia, laboral, no existe hoy en día. O sea, no es que no sabemos ni qué profesiones van a ocupar, porque es que no existen hoy en día. O sea, hace 5 años, bueno, hace 3 años nadie sabía lo que era un community manager. Hoy en día se hacen máster de esto. Y si no lo saben, para eso tienen ustedes teléfonos de estos y lo miran en el Google y sabrán lo que es un community manager. Tenemos un nuevo modelo de familia, como comentábamos, la familia clásica, mamá, papá, hijos. Ahora tenemos familias monoparentales, progenitor, hijo, me da lo mismo quien sea. Familias reconstruidas, mamá, novio de mamá, papá, novia de papá, hijos, hijo del novio de la novia de papá, de mamá y medio hermanos. Y luego familias con progenitores del mismo sexo, mamá, hijo, papá, hijo. Estos también se divorcian y pasan por el juzgado. Claro. Entonces, todo esto son mis variables. Nuevos conocimientos psicológicos, el mito de la crianza materna, luego hablaremos de eso, el mito de la desestabilización del hijo y de la necesidad de hablar, es decir, de llevarse bien y estas cosas, ¿no? Que bien el Supremo, ¿no? Al fin. ¿Cuántos años ha tardado? Pero bueno. Las investigaciones sobre custodia compartida, las investigaciones sobre mediación frente versus lucha con los hijos, divorcio contencioso y las investigaciones sobre el uso de los hijos. Hace algunos años planteé una idea que fructificó en una asociación que se llamó ASEMIP, se llama, gracias a Dios, ASEMIP, Asociación para el Estudio de las Interferencias Parentales. Actualmente la presidenta es Francisca Fariña, colega mía, catedrática de Psicología Forense por Santiago de Compostela, por la Universidad de Santiago de Compostela, donde trabajamos sobre este tema. Y hay jueces, fiscales, abogados, dejan entrar a los abogados también ahí, a los psicólogos y trabajadores sociales, fundamentalmente. Tenemos nuevas leyes que, bueno, pues ustedes las conocerán y, bueno, pues yo las conozco de hace mucho ya porque estuve en su parto, en su planteamiento, ya no solo el parto, la ley de familia aragonesa. Hoy se supone que a las 9 tenía un juicio precisamente en Zaragoza, de un asunto interesante, porque eso sí, ya les comentaré. Luego al final, 2 horas antes de coger el tren, me han dicho que no tenía que ir y que es el 30 de enero, pues se ha pospuesto. Fíjese qué cosas más raras, ¿no? Estas cosas que pasan, ha sido algo extraordinario. Valencia y la catalana, y se supone que la futura estatal, donde la custodia compartida es un estándar, donde el principio del progenitor más generoso que introdujimos ya a primeros de este siglo, como concepto bebido de Estados Unidos, concretamente de Florida. El principio del progenitor más generoso es un principio muy hermoso, muy bonito. Yo he estado hace 3 semanas con los jueces de Florida en Bogotá, en Medellín, perdón. Dios mío, hoy es jueves y estamos en Granada, ¿no? Sí. Y es un principio muy seguido, es que cuando hay que dar una custodia monoparental, porque no queda ya más remedio, porque es imposible la custodia compartida, que es lo normal allí, se da al progenitor que mejor garantice el contacto del niño con el otro progenitor. Es el principio del progenitor más generoso. Y luego la generación de la mediación, que sencillamente ha sido un bulo. La mediación nació en este país muerta, porque ¿quién va a mediar si tiene la sartén por el mango? Mediar sería empezar, si yo llevo todas las de ganar, sería empezar a ceder. Ley de custodia compartida francesa y norteamericana. Hay la ley de custodia francesa, si no recuerdo mal, es del 2001, si no me rectificas, del 2002. Sigourney Royal fue la promotora de esa ley. La gente dice que avanzados son los franceses con estas cosas y tal. Bueno, los franceses no hicieron más que copiar. Y después, no es que estuvieran muy... Vamos a contarle también la intrahistoria, que no lo deseo aquí, que no se va a reír. Es un compañero suyo que tengo aquí que es muy pícaro. Realmente esa ley surge cuando empiezan a matar a jueces. Claro, gente cabrea, van y matan a 2 jueces.
en poco periodo de tiempo. Dicen, oye, pues vamos a ver si le hacemos un poco caso. No es broma, ¿eh? No es broma. Pero bueno, los que son muy avanzados, los franceses son muy, muy avanzados y tal. La aceptación de problemas como la alienación parental, que a mí se me ocurrió escribir un libro sobre eso en el 2004 pensando, ¿y a esto quién le va a interesar? Que ha surgido en los movimientos políticos de negación de que esto exista, porque yo recuerdo la sentencia de Pascual Ortuño, que fueron las primeras que yo estudié buscando todos estos asuntos. O sea, estoy hablando de los años 90, lo primero que te sorprende de esa sentencia es primero que están escritas a máquina, con faltas y con las letras que se subían para arriba y para abajo, y lo segundo es que Pascual Ortuño, por ejemplo, hablaba de conceptos como interferencia parental ya en los años 90, es decir, que no es un concepto actual y ni mucho menos en la psicología forense, la psiquiatría forense, que es del año 86, nada menos. Y luego lo que está realmente ocurriendo es que haya una masa crítica, que es lo que está ocurriendo, y cuando ustedes van a ir como profesionales van a estar encontrándose cada vez más gente le está reclamando, oye, yo quiero seguir participando de la crianza de mis hijos porque yo he participado de la crianza de mis hijos. Claro, el gran cambio social, yo siempre he planteado que es que no se está produciendo por política ni por conocimientos científicos, sino por palabras mágicas. La palabra mágica se llama hipoteca. O sea, hemos pasado de que trabajo o no trabajo, o me dedico a casa, a la necesidad de trabajar para seguir adelante. Es decir, no podemos condenar a una persona a encargarse de su trabajo, porque además, condenar entre comillas, vamos, por supuesto que lo desean hacer, pero y además cargarla con sus hijos por tiempo, no porque sea malo ni bueno, sino por tiempo, porque además, como hay que estar continuamente formándose y viniendo a congresos o jornadas sobre custodia compartida de estas cosas, en cualquier profesión. De hecho, en la custodia compartida francesa se planteó como la medida fundamental, de hecho se plantea a nivel internacional la custodia compartida como la medida fundamental de integración de la vida familiar y laboral en la mujer. Es así. En la mujer contemporánea occidental. ¿Qué forma actual tiene el divorcio? Pues, ¿qué se dirime en un juzgado? Un conflicto entre partes, que le voy a contar yo a usted. ¿Cómo se resuelve? De forma adversarial. ¿Qué forma adopta psicológicamente hablando? Es una situación de no escape. Asimétrica, idiosincrática e infinita. Antes han hablado de Luis, de Fralucchi, cliente de mi despacho. Recuerdo cuando yo era un pimpollo, mucho más joven que ahora soy, pero tenía 27, 28 años, en los juzgados, con él al lado. Yo era su perito y me decía, José Manuel, el derecho de familia no acaba nunca. Es infinito, ¿de verdad? Porque no una situación de no escape es una situación en la cual yo estoy volando a Bogotá y tengo un señor pesado aquí al lado que no hace más que roncar o caerse así porque está medio pedo, porque le da miedo volar y se ha tomado 3 whisky. Me ha pasado. Yo no puedo salir del avión. Mejor no salga. De un divorcio, pues esto es igual, en una situación de no escape. Esto psicológicamente es muy importante. Asimétrica, no les tengo que explicar por qué es asimétrica. Idiosincrática, porque tiene ciertas características. Los tiempos judiciales, por ejemplo, la carga de trabajo de un juzgado. ¿Qué te ha tocado? ¿El 5 o el 7? El 7, uff. Estoy hablando de, no el de 7 aquí, no lo conozco. Estoy hablando de un 7 hipotético. ¿De dónde venimos? Bueno, pues hay un estudio muy bonito, mira, de Fariñas, de mis colegas Fariñas, Arce y Seijo, es antiquísimo, del 2005, donde se estudia 782 sentencias que tenían por objeto establecer la guardia y custodia de menores. De aquí venimos, y esto sigue siendo tremendamente actual, desafortunadamente. Entonces se plantean los razonamientos jurisdiccionales para el proceso de separación, cómo se otorga la custodia. Ahí está la referencia, ustedes la pueden conseguir, esto se descarga de internet. Todo lo que voy a plantear aquí lo pueden descargar de internet. ¿Qué decía esa investigación, ese trabajo? Es una muestra considerable, psicología 780 y tantos, es una muestra considerable. Si bien todas las sentencias de este estudio determinan la guardia y custodia de los menores, en más de la mitad de ellas no se observaron criterio alguno que la fundamentara. Empezamos bien. Yo no soy jurista, pero al parecer eso es bastante importante. En más de la mitad de las sentencias la decisión no se motiva en criterio alguno, la decisión sí, aunque cuando se motivan los criterios arguidos para la adjudicación, bueno, serán aceptables, menos mal. El deseo del menor puede estar mediado por la parentificación, es decir, la presión de uno de los progenitores. La madre es la receptora de la guarda custodia en los menores con una probabilidad que va más allá del azar.
El azar, entre dos opciones, es del 50%. Cara o cruz, ustedes van tirando, el azar son 50%. Ahora, esto por encima del azar, 90% por encima. Ahora mismo, por ejemplo, lo último que he estado leyendo es del 94% en Córdoba. Esos son datos del CSIC. O sea que no, lo puede usted desglosar también por Granada. No creo que haya una gran diferencia. En la decisión de custodia a favor de la madre prevalece la ausencia de criterio alguno. La custodia paterna se sigue en buena medida por el detrimento de la madre. Es decir, o era prostituta, o era alcohólica, o era enferma mental, o algo por el estilo. En resumen, las decisiones sobre la guarda custodia no son anormativas, sino que están en términos de formación de juicios basadas en estrategias de razonamiento informales. Bueno. De ahí venimos. Y de hecho, esa es nuestra realidad. En vez de 90, 95, 93, 94%, me da lo mismo. Falta de razonamiento jurídico, creo que todos tenemos alguna de esas y no muy reciente, etcétera, etcétera. Siguen repitiendo esas cosas. ¿Qué es la custodia compartida? Pues aquel reparto de los tiempos y espacios que se ajusten a la realidad familiar teniendo en cuenta capacidades, deseos y necesidades de esta. Es decir, si yo tengo un papá o una mamá que no quiere la custodia, y de hecho existe, yo no voy a pelear por una custodia compartida, eso será con custodia monoparental. Si tengo un papá o una mamá enfermo mental, pues aquí la custodia compartida no habría. Es decir, capacidades, deseos, necesidades de esta. ¿Qué necesidades? Pues no es lo mismo el planteamiento. Y aquí está la cuadratura del círculo de, por ejemplo, un médico, médica, enfermero, enfermera. Médico, guardias de 24 horas, enfermera, turnos, una semana de mañana, la siguiente semana de tarde, la siguiente semana de noche. Al psicólogo, a cuadrar eso. Claro, es decir, si aplicamos un estándar ya sabemos cuál es. Ya hemos conseguido hace ya algún tiempo la normalización de cosas que peleamos hace mucho tiempo. Peleamos porque los ponemos en los informes, no por otra cuestión, vamos. De, por ejemplo, 2 tardes, por ejemplo, de entregar y recoger en el colegio, era algo que planteamos hace muchos años y ya parece que se está normalizando, pero claro, cuadra tú esto, pues habría que ajustarlo a esta realidad, porque esta es la realidad predivorcio. Y lo que tenemos que fijar es en esta situación más lo que ha cambiado. Indudablemente no podemos mantener lo anterior porque lo anterior ya no existe, pero sí nos puede inspirar, pero no es norma de ley. Si esto existía antes, esto debe existir después. No, oiga, no, es que ahora hay 2 casas. ¿Qué ventajas plantea la custodia compartida? Insisto, todo eso, teniendo la habilidad de leer, se puede conseguir las investigaciones, les puedo dar las referencias, se pueden coger algún libro, por ejemplo, y está documentado, son las conclusiones de las investigaciones. Yo solo hablo de investigación. La ventaja, pues primero, la implicación de ambos padres. Ya es suficientemente difícil educar uno con educar en contra de mi ex, de lo mismo quien sea. La custodia compartida aumenta la implicación de ambos progenitores en la vida del hijo, en todas las áreas. Una segunda cuestión muy importante para los profesionales de la psicología es aleja a los hijos del conflicto. Hay 2 variables fundamentales de protección a los menores en las situaciones de divorcio. Una, mantener al máximo todos sus vínculos emocionales. Los primarios son mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá, me da lo mismo. Progenitor A, progenitor B, como diría la Junta. Y la segunda es alejarlos del conflicto. Los grandes problemas que tenemos es la inversión de los niños en los conflictos. Actualmente se estima que 20.000 niños al año padecen la manipulación de sus hijos. Al año, en España. Si fuera una gripe, sería declarado una urgencia sanitaria. Pero como esto no importa a mucha gente, pues así estamos. Conciliación de la vida familiar y laboral era muy importante. Todas las investigaciones hablaban de que se conciliaba la vida familiar y laboral de una mejor manera, y eliminación de la discriminación por sexos. Hay una ventaja coyuntural hoy en día. Nos estamos encontrando con un montón de peticiones de custodia compartida sencillamente porque no hay dinero. Ya saben ustedes aquello que dicen los británicos, que cuando la pobreza entra por la puerta,
el amor salta por la ventana. Y hay que llegar a acuerdos. Bueno, pues si la crisis sirve para esto, claro, es que disminuye los gastos, es que acelera el proceso en el juzgado, es que divide las responsabilidades, es que permite acceder a ambos en igualdad a puestos de trabajo y a la movilidad geográfica. Esto se ha publicado hace muy poco. ¿Qué se opone? ¿Qué argumentos se han opuesto a lo largo y ancho del mundo mundial español contra la custodia compartida? Desestabilizan los menores. Este ha sido un clásico. Hablaban de los niños maleta. Yo estoy acordando de esto primero, insisto, ya que uno es viejo, pero he hecho un pipollo, pero viejo. A los años 2000, 2001, o sea, los niños maleta. Eso lo he visto yo en sentencias. Seguro que algunos de ustedes. Y por supuesto en informes de colegas. Los niños en custodia compartida pierden sus referentes al tener dos casas. Tienen que irse de un lado para otro. Señores, todos los divorcios producen dos casas. Todos, absolutamente todos. ¿O es que hay algún divorcio que sigan viviendo después en la misma casa? Bueno, ahora sí. Todos los divorcios establecen una custodia compartida. Desde los años 80 que se aprobó la ley. ¿Y qué dice este señor? Tiene que estar fumado. No, eso era cuando estudiaba aquí, pero no. Me he retirado. Sí. El argumento no es ningún criterio psicológico. El argumento son las vacaciones. Toda sentencia, desde tiempo inmemorial, ha dividido los tiempos de vacaciones, que era al parecer al final el gran argumento, por mitades. Ahí no importa. Ahí sí se da una custodia compartida. Pero cuando el niño está en el tiempo académico, no puede ser. Bueno, vale. No existe ninguna investigación que apoye este argumento. No existe ninguna investigación en el mundo y a mí me gustaría, por favor, como profesional, conocerla, si tienen alguna, que apoye a nivel internacional investigación de verdad, no lo que dice el grupo menganito o futanito, que esa es otra. O el lobby menganito. Que apoye esto de la desestabilización. De hecho, todas las investigaciones dicen lo contrario. Existe una amplia investigación psicológica que apoya que el contacto continuado con ambos progenitores que establece la custodia compartida es beneficioso para los menores. Esto sería una custodia estándar. ¿Vale? Pues de miércoles. Miércoles, luego viernes, sábado, domingo. Miércoles con el progenitor no custodio. Viernes, sábado, domingo y tal. 12 cambios. Vamos a ver cómo desestabiliza una y otra, ¿vale? Esto sería otra custodia estándar, ¿no? De martes y jueves y luego fines de semana alternos. Ya saben ustedes, 2 días entre semana y fines de semana alternos. 20 cambios. Ahora una custodia compartida semanal. 4 cambios. Una custodia compartida por quincenas. 2 cambios. No sé, las matemáticas son las matemáticas. Al menos cuando yo estudiaba. Con lo que lo de la desestabilización parece que no es un argumento que tenga ningún apoyo. Existe una capacidad de diferenciar de las madres en la crianza. Aquello de el principio de los años tiernos. ¿Qué hora tenemos? ¿Y 20? 20. Al principio de los años tiernos, que se establece en los años 70 en Estados Unidos, en donde los niños por debajo de 7 años tenían que estar con la mamá. Algunos los extendidos hasta los 9 años. Bueno, que sepan ustedes que ya en los años 80 eso se declaró inconstitucional por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Que lo sepan, aquí se sigue hablando de ese tema. Los niños tienen que estar, los niños más pequeños, ¿no?, con las madres. Los niños en custodia compartida, especialmente los bebés, establecen un vínculo especial e insustituible con sus madres. Debería ser, más o menos, ¿no? Eso, los niños pequeños, especialmente hasta los 3 años, es normal que se diga eso, ¿no? Más común hoy en día. Ya es una aberración encontrarte sentencias de hasta 7, pero a ver, las aberraciones hay para todos los gustos. Y entonces, un colega suyo dijo, oye, ¿y este argumento? Y dijo, pues voy a preguntar. Y se le ocurrió a un colega suyo hacer un estudio doctrinal. Ese estudio doctrinal se publicó en el año 2006. Granada 2012. Ahora, entonces se le ocurrió llamar pues a todos los catedráticos de psicología evolutiva y psicología forense. Psicología evolutiva es la psicología de la infancia, ¿vale?
de este país. Llamó a Francisca, a Arce, en Santiago, llamó a los compañeros catedráticos de Salamanca, llamó a los compañeros catedráticos de la Universidad en Sevilla, llamó a mis antiguos profesores y colegas hoy en día de Granada, al presidente de la Asociación de Psiquiatría Infanto-Juvenil de Andalucía, y luego quiso bajar el nivel y me llamó también a mí. Y todos dimos nuestra opinión, nos hizo una serie de preguntas. ¿Se puede dar la custodia compartida en un bebé? ¿Existe algún asunto que diga, alguna variable psicológica que impida dar una custodia compartida en bebé? La opinión fue no. ¿Y por qué? Porque los vínculos no se crean por el tiempo. Los vínculos con los bebés, con los niños en general, se crean por hacer cosas con ellos, por participar en su vida y por convertirte en lo que se llama figura significativa. Le voy a poner un ejemplo de hoy en día. Para muchos niños la figura significativa hoy en día es la abuela. ¿Por qué? Porque es la que pasa todo el día con ellos. Si no, le pregunten a mi sobrina mayor. Mi hermana trabaja porque tiene hipoteca y es directiva. Y la crió mi madre. Entonces, ¿qué planteamos? Pues planteamos todos que realmente generar vínculos con los niños es bañarlos, contarles un cuento, hacer los deberes con ellos, y que eso es lo que hace que luego un niño cuando dice voy a hacer las mates, pues mamá es buena con mates, quiero hacer las mates con mamá, y le importa muy poco si es miércoles o jueves. Lo que quiere es su mamá que le ayuda con las mates. Y si papá es bueno con dibujo y tiene que hacer la tarea de dibujo, él lo que quiere es estar con papi que le ayude. Eso es una relación significativa. Eso se llama vínculos y apegos, ¿vale? Ese estudio, insisto, está colgado en internet, y si no se lo fusilamos a Javier, que es el director de la revista y juez en Córdoba, como no me está escuchando, pues está colgado por ahí seguro. Ahí lo tienen ustedes, pueden ustedes recogerlo y nuestra opinión y la documentación que manejamos. Insisto, el año 2006, la revista es Lex Nova. Las conclusiones es que no existe una capacidad diferencial en la crianza en función del sexo del progenitor. Ambos vínculos son necesarios y aportan aprendizajes y descubren necesidades necesarias para su desarrollo emocional. La utilización de este argumento es sexista y discriminador al perpetuar roles sexuales que la sociedad busca superar, y se ha demostrado la necesidad de la presencia de la figura paterna para el correcto desarrollo emocional del menor. Hay un libro precioso, está en inglés, pero bueno, sigue siendo fantástico, que es El papel del padre en la crianza de los hijos, ¿vale? Ese libro, que es de Lamb, que es un autor norteamericano, uno de nuestros referentes a nivel de psicología de familia, psicología jurídica, el libro pueden ser, digamos, 300 páginas, 125, 150 de bibliografía. Es un estudio doctrinal con pasta dura de estudios sobre la importancia del papel del padre en la crianza de los hijos. Porque claro, todas estas cosas que nos estamos planteando aquí ahora, que uno ya contestó en un libro en el 2005 y que contesta en su práctica diaria, en Estados Unidos ya se contestó en los años 90. Es que no se me olvide contarles a ustedes cómo se divorcian en Suecia, porque eso ya es de traca. Me lo he traído, nada más. Se ha demostrado, bueno, comentarles una cuestión, simplemente, si tienen ustedes hijos, Dios les bendiga, primero, y Dios mío, con la que está cayendo, y segundo, cuando los niños quieren, por ejemplo, cariñitos, y mamá es la más afectiva, van a mamá. Cuando los niños quieren juego explosivo, lo que llamamos juego explosivo, los psicólogos, que vaya palabrita también, es decir, coger al niño y decir, venga para arriba, hasta que los riñones te revientan, porque ellos no se cansan, quieren a papá. Y ellos son los que van a unos a otros, ¿vale? Si es para mí, dile que no puedo. La siguiente. Para dar custodia compartida debe de haber acuerdo. Esta mola. ¡Fua! A mí por esto me pagan en los juzgados, ¿eh? Aquí no. Vamos de caña. Que ya he visto que apilan las cajas de cerveza arriba. ¿Cómo molan los abogados? Ay, madre. De aceptar este argumento, yo soy una persona seria, ¿eh?
De aceptar este argumento se institucionaliza y da valor legal a una especie de derecho de veto. Yo recuerdo perfectamente hablar de este argumento en un juzgado en Ronda, y el juez, que ya saben ustedes, no voy a decir el año, pero vamos, ya saben ustedes que en estos pueblos, aunque sea un pueblo grande, importante, Ronda, pues van jueces más jovencitos y tal. De repente verle que se le iluminaba la cara y decir, ¿oye, verdad? Pues claro, y ya no solo eso, sino que estamos diciendo, denuncia, denuncia, y llena el juzgado de denuncias, e interfiere todo lo que puedas. Claro. ¿Que luego se archiva? Sí, pero como sabemos que es idiosincrático, pues a lo mejor se archiva dentro de un año o 2. Yo acabo de tener un juicio hace pocas semanas ahí enfrente con una instrucción de 7 años. Imagínense recuperar a esos hijos después de 7 años. Vamos, yo creo que el padre preguntaría, ¿quiénes son? Creo no, lo sé. Se potencia el maltrato al menor, porque claro, se están usando a los hijos. Se permite usar a los hijos, porque claro, cuanto más presionados vayan los hijos, más seleccionados vayan los hijos, porque a los hijos se les selecciona. Sí, yo sé que sorprende, que ustedes nunca lo han visto. Les cuento, juzgado número 7, Barcelona, tiempo A, por lo menos 3 o 4 años. Me dice, estábamos en un careo, a mí me encantan los careos. Yo nunca pierdo una oportunidad de divertirme. Le dije a mi abogado, digo, oye, a mí, yo quiero careo. Estaba perito aquí al lado, contraria, y yo. Y pregunta al juez, le pregunta al perito y dice, ¿usted cree que se pueden manipular a los hijos de menores de 5 años? Y dice ella, por supuesto que no, eso todo el mundo sabe, que los niños por debajo de 5 años no se pueden manipular, no existen investigaciones sobre ese asunto y tal. Y lo argumenta. Dice, señor Aguilar, ¿usted qué opina? Digo, pues yo creo que todos ustedes han tenido 3, 4, 5 años y han creído en los Reyes Magos, en Papá Noel, en las brujas. De repente vi a toda la sala, incluido el fiscal, que normalmente no se mueve mucho. ¿Que no se manipula? ¿Que no manipulan los niños? ¿Tienes deberes? No. ¿No has tenido tarea? Pero vamos, con 4 años. Con 3. ¿Has hecho eso? ¿Tú has roto eso? Se ha roto solo. Bueno, entiéndanme. Se está confundiendo conflicto con desavenencia de la pareja. Indudablemente todo el mundo que se divorcia es porque no se lleva bien, por la razón que sea, por falta de comunicación, porque en la cama no funcionan, porque la ley de la gravedad funciona para todo el mundo y todo se cae. Por la razón que sea, a mí no me importa. Nadie le pidió razones para casarse, yo no le voy a pedir razones para divorciarse. Pero el conflicto es una cuestión distinta a las desavenencias de pareja o el uso de los hijos. No existen datos científicos que apoyen esta afirmación, sí la contraria. ¿Qué tipos de parejas nos encontramos? Por ejemplo, ya vamos a una investigación. Insisto, ahí tienen ustedes la referencia, también se puede descargar, y si no saben ustedes, piratebay.se, lo encuentran todo, lo más actual. www.piratebay.es. Anda, que no lo sabes, anda. Ahí está todo para descargar. Existen 3 tipos de pareja: progenitores cooperativos, progenitores desconectados y progenitores conflictivos. ¿Qué se investigó? Pues se investigó que los mejores, indudablemente, lo que mejor beneficiaba a los chiquillos después del divorcio eran los progenitores cooperativos, es decir, aquellos que se llevaban bien, que colaboraban. Oye, cambia este fin de semana, oye, mira que me voy con el churri y déjame 2 horas más, tráetelo más tarde, o lo que tú quieras. Bueno, pues esto, a ver los hilos. A mí me lo han dicho, Progenitores desconectados, que es lo más habitual, es decir, yo no quiero saber nada, ni le dirijo la palabra a mi ex y tal, recojo a mi chiquillo, hola, me lo llevo, no hay colaboración, pero no se fastidian, por decirlo fino, ¿vale? Y luego están los progenitores conflictivos. Indudablemente, en la escala de bienestar de los chiquillos, primero estaban los que tenían progenitores cooperativos, después progenitores desconectados, y por último los conflictivos. Los niños tenían muchísimos problemas, es donde realmente había gran problema. Es decir, prefiero un progenitor desconectado que no se esté interfiriendo a un conflictivo. Luego llega el Supremo de España. Esta supongo que la conocerán ustedes, y estamos en la cuadratura del círculo. Acaba de descubrir la pólvora, la rueda y todo a la vez.
en donde la redacción, bueno, la conclusión dice que no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario debería considerarse la más normal. Ahora mismo estamos en ese tema y bueno, pues el ministro diciendo estas cosas que está diciendo sobre una ley de custodia compartida nacional, pues claro, ya ahora mismo también hay un argumento psicojurídico, y es que si es un niño aragonés sí se puede dar custodia compartida, pero si es de La Rioja no, porque La Rioja está, bueno, es otro mundo, o Madrid. Si es un niño catalán, sí, pero si es un niño andaluz, no. No sé, debe ser de esto de la LOSE, algo del estilo. Problemas en los divorcios. Los menores se han convertido en la propiedad que abre la caja de la alcancía. Cuando empecé a trabajar para el defensor del menor, tiempo A, ahora ya el defensor del menor ya ni existe. Se lo han cepillado, bueno, que lo han cerrado, quiero decir, por cuestiones de presupuesto. Pero claro, ¿qué utilidad tiene un defensor del menor? Defender a los menores. ¿Quién se le ocurre? Los menores se han convertido, decía Pedro Núñez Morgade, que fue el anterior al último, hablaba de niñazos. Cuando a mí me llamó, creo que en el 2006, por ahí, o 2005, no recuerdo ahora mismo, para empezar a escribir para él y trabajar para él y investigar para ellos, la interferencia parental, es decir, el impedimento en las visitas, en la relación de un progenitor hacia el otro, para que no tuviese relación con los hijos, era su segunda motivo de más consultas en su despacho. Su segunda. Los menores deben estar alejados del conflicto y la elección emocional. Es decir, hay una violencia asumida, los niños tienen que sufrir. Porque claro, es normal en un divorcio que los niños sufran. No, no es normal. Hay una violencia asumida. No tienen por qué estar escuchando las cosas de sus padres. O, por ejemplo, ahora mismo que tengo varios niños ya bastante mayorcitos, derivados del juzgado directamente, decir, ustedes vayan al psicólogo, y además privado. Bueno, también porque el público ya prácticamente no va a quedar nada. Le preguntas a los chavales, 14 años y 18, va a cumplir 18 ya, lo ha cumplido, ¿sí? Por ahí. ¿Cuál es el problema de vuestro padre? Dice, el dinero. Lo tenéis claro, ¿no? Sí. Siempre es el dinero. Los menores se han convertido en el tercer poder. Estamos produciendo una generación de niños con una cantidad de poder extraordinario, que saben perfectamente que si se van con papá, a partir de X edad, por ejemplo, o con mamá, me da lo mismo, van a poder conseguir ciertas ventajas que con mamá, que es la mala, la que les hace, porque es mala porque les hace recoger la habitación, hacer las tareas, limpiarse los dientes. Ay, ¿qué se le ocurre? Pues me voy con papá. O al revés, me da lo mismo. O queremos sacar dinero. Todo esto es experiencia profesional. Pues vamos a decir que me ha violado. Objetivos que debemos cubrir en todo divorcio. Primero, disminuir la pérdida de los vínculos, la pérdida emocional de los menores. Cuantos más vínculos emocionales tengan los niños, más seguros se sienten y mejor se desarrollan. Los vínculos se dividen en varios tipos. Los vínculos más estables son los que más benefician el desarrollo del menor, y eso se permite y eso se favorece con tener una estrecha relación con sus figuras significativas, que les decíamos antes. Eliminar la ruptura de la relación paterno-filial, esto es fundamental. Estamos teniendo generaciones de niños ingentes que no ven a uno de sus progenitores. Hace muchos años dije una frase en una conferencia que llamó mucho la atención y luego un juez la hizo muy famosa. Y yo dije, al principio esto le pasaba a los papás, esto de que no veían a sus hijos. Yo tengo mi despacho ahora lleno de mamás. Y hace muchos años dije, la mala leche no tiene sexo. Y ya todo el mundo lo ha aprendido y sabe manejar y sabe manipular y machacar. El sábado tuve la pérdida definitiva de una mamá, mi primera mamá, alienada. Trabajé con ella, murió el sábado. Trabajé con ella desde el año 2004, tenía un cáncer. Y peleó y peleó y peleó. Conseguimos tener a sus hijos el último año, que sus hijos poder volver a recuperarlos, el último año de su vida. Esta fue la primera mamá que dio un paso adelante y dijo, mis hijos me rechazan. Injustificadamente. Hay un reportaje de Informe Semanal
que está colgado en el YouTube, que ya saben ustedes que en YouTube está todo, donde habla esta señora, creo que es del 2007, Victoria se llama, y cuenta su caso. Fue la primera mujer que dio un paso adelante. El problema de las madres que no ven a sus hijos tiene una doble vertiente, un doble dolor. Al problema de cualquier progenitor que no vea a sus hijos, que es su dolor, al dolor de no verlos, se añade el estigma social en el hecho de las mujeres. Es decir, ¿qué habrá hecho la madre para que el niño no quiera verla? Da lo mismo que la madre, pues sencillamente haya sido, como en el caso de la señora que decimos, haya sido acusada falsamente de abusos sexuales. Disminuir el conflicto como variable predictiva. Cuanto más conflicto hay, dice la investigación, peor están los niños. Eso es una variable que se estudió. Disminuyamos el conflicto que perciben los niños. Y permitir la recuperación del papel de los padres en la educación. Los padres se están alejando cada vez más de la educación. Les voy a hacer una referencia al informe PISA. Ha salido hace muy poco, lo pueden revisar en los periódicos hace muy poco, realmente poco. ¿Por qué Finlandia es tan bueno? Es el referente, el número 1 en el mundo, a nivel educativo. Si nosotros nos gastamos tanto o más dinero que Finlandia en educar, pues porque los padres están tremendamente implicados en la crianza de sus hijos, los dos, y el nivel de divorcios allí es igual o superior que aquí. Y hay una variable que tienen muy curiosa, muy interesante, muy sana. Una de las cosas que hacen más los sábados los finlandeses es ir a la biblioteca con sus hijos. Exactamente igual que aquí, claro, todos lo sabemos. Aportaciones vamos a ir terminando. Aportaciones de la custodia compartida. Principal medida para conciliar la vida familiar y laboral. Insisto, son conclusiones de las investigaciones. Garantiza la no explotación emocional de los hijos en el divorcio. Garantiza la no explotación económica de los hijos en el divorcio. Por supuesto, el que quiera fastidiar, va a fastidiar siempre. Pero es una garantía, es un aval, digamos. La garantiza la aplicación del artículo 14 de la Constitución Española. Existe, de verdad, ¿eh? El artículo 14. Sí, yo lo he visto, y garantiza la aplicación del artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de la Unión Europea. A España, Dios mediante, en los próximos años le va a caer unas cuantas sentencias, ya le ha caído alguna, condenando económicamente por no garantizar el artículo 8 que habla de la garantía de la relación de los padres con los hijos con los padres, de la garantía de las relaciones familiares. Más aportaciones. Aumenta el cumplimiento del pago de las pensiones, así como su cuantía. Dios mío, variables periféricas, no exactamente psicológicas, pero muy importantes para el bienestar de los menores. La custodia compartida aumenta el pago de las pensiones, el cumplimiento, perdón, de las pensiones, el pago de las pensiones y su cuantía. Claro, si yo me siento integrado y veo a dónde va el dinero que yo estoy invirtiendo en mis hijos, claro, una variable psicológica importante. Más sobre todo considerando que vivimos en el país del autónomo. ¿Usted cuánto gana? Nada. Yo ahí, lo que pone ahí, vivo con 500 euros. ¿Y el coche cómo lo mantiene? Ya saben ustedes lo que nos encontramos, los juzgados, ¿no? Disminuye el trabajo de los juzgados. ¿Hay algún trabajador en el juzgado? ¿Aquí? Disminuye el trabajo de los juzgados. Apoya la mediación. Aumenta la estabilidad postdivorcio en los hijos en las áreas académicas, sociales y psicológicas. Los norteamericanos que hacen estos estudios maravillosos que a nosotros debería dar envidia. Por ejemplo, en el año 96 publicaron un estudio de 50.762 casos, casi nada. Lo publicó el Departamento de Salud Mental, de Salud y Servicios Sociales, sería, según el cual los niños y niñas que crecen sin mantener el contacto asiduo con el padre están 20 veces más expuestos a sufrir desórdenes de conducta, 10 veces más expuestos al consumo de drogas, 14 veces más expuestos al abuso sexual, 9 veces más expuestos a abandonar los estudios y 5 veces más expuestos al suicidio. En Michigan, en la universidad, hablando sobre las consecuencias de crecer sin padre, especialmente en las niñas, se encontró una variable muy importante. Y ustedes en clínica, si son profesionales de la clínica, de la psicología clínica, de la psiquiatría clínica, lo vemos continuamente en, por supuesto, mujeres ya mayores, adultas, estoy hablando, ¿no? En el momento de la separación conyugal, cuando generalmente se reduce el contacto con el padre, digo generalmente con el padre, todo indica que las niñas experimentan la pérdida emocional del padre como un rechazo hacia ellas. Muchas niñas atribuyen este rechazo a que no son suficientemente guapas, afectuosas o inteligentes.
Hay una cosa muy interesante que plantearles aquí, como es interesante como psicólogo. Las niñas que tienen estos vínculos tan débiles, o incluso sencillamente ya no existen porque no tienen al papá cercano, suelen sustituir la figura de afecto. Y nos encontramos con que se ennovian tempranamente con niños que no son muy convenientes, que, como diríamos normalmente, pues las maltratan, o por decirlo de alguna manera, chulean, porque lo que están es carentes de afecto. Embarazos tempranos o sobre todo sufrimiento. Y como no son decisiones, o por ejemplo niños que están en una situación de mucho estrés porque sus padres siguen peleándose o su custodio sigue hablando mal 12 años después del divorcio del otro, quieren huir. ¿Y cómo huyen? Pues enganchándose al primero que puedan encontrar y que la saque de esa situación. Normalmente eso no es una decisión, eso es una huida hacia adelante. Y la decisión de con quién se encuentran no suele ser a lo mejor la persona más conveniente en muchas ocasiones. Con lo que se convierten en víctimas de maltrato. Casi 3 de cada 4 delincuentes o bien no había contacto o un contacto mínimo con al menos un padre biológico, dice el Instituto Australiano de Criminología, en el año 2009. La última variable, esto ya es España, Caixa de Cataluña 2009, abajo tiene la referencia, sí, se ve. La última variable sociodemográfica que presenta un efecto significativo sobre la probabilidad de haber abandonado los estudios entre los 18 y 24 años es que el joven viva en un hogar monoparental, encabezado por su madre. En las mismas condiciones, es decir, con todas las variables, insisto que son investigaciones, con todas las variables controladas, en las mismas condiciones, la probabilidad de abandono prematuro es un 86% más alto en este tipo de hogares que en los hogares en los que están presentes los dos progenitores. La poca implicación del padre entre los 0 y los 10 años aumenta la probabilidad de que los niños presenten desafección escolar, baja competencia emocional y tasas más elevadas de obesidad. Lo mismo ocurre tras un proceso de divorcio, cuando el padre no conviviente con el menor, padre o madre, no es lo mismo, padre no conviviente con el menor, o los conflictos provocados por criterios educativos discrepantes entre progenitores pueden erosionar las bases de autoridad parental e impedir ejercer niveles adecuados de supervisión y control. Claro, sí, yo me he dedicado a poner verde a mi ex cuando necesito a mi ex para controlar a un adolescente. Yo mismo me he desautorizado a mí mismo haciendo eso delante del adolescente. Futuro: enseñar a la sociedad. Yo lo tengo claro, o sea, el pasado ya lo tenemos, insisto, el pasado lo tenemos. Futuro: educar a la sociedad. No sabemos divorciarnos, y eso es así. Les he dicho antes que les iba a enseñar cómo se suicidan. ¿En qué estaría pensando? No, ¿cómo se divorcian? Se me ha escapado. En Suecia, ustedes van al ayuntamiento, piden este formulario, ¿vale? Pagan 500 coronas, 50 euros, rellenan mujer, hombre, nombre de los niños, identificación, DNI sería. ¿Se lo han pensado bien? Viene a decir más o menos. ¿Han tenido un tipo de reflexión? No. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué tipo de custodia compartida eligen? Pues no, pues este tipo de custodia. ¿Han elegido custodia monoparental? Sí, también lo pueden poner. Otras peticiones, ahí se puede escribir lo que consideren oportuno. Marcar con una X. ¿Han pagado las tasas? Tal, y firmen ustedes dos aquí. ¿Y la figura del abogado? La figura, luego no hay un abogado aquí, hay un funcionario y los trabajadores sociales supervisan esto, revisan el acuerdo y le dan el visto bueno. Le dan el visto bueno. Claro, pero ¿por qué digo esto? Porque esto es cultura. Eso yo sé que no va a llegar ni aquí ni a Móstoles, pero esto es cultura. Cultura del divorcio, cultura de la ruptura. Aquí no, aquí esto es impensable. Pero claro, es que los suecos ya saben ustedes que tienen distintos cromosomas y además son un país retrasado, atrasado y sin formación. Esto es cultura.
la cultura. Por eso decía lo de aprender. Creo que es el camino por donde vamos a ir. Y entonces uno que se mete en todos los jardines planteó que hacía falta otra serie de cosas y ha surgido esto. Esto voy a tener que, a ver si lo escuchan. Por aquí vamos. O sea, aquí se está debatiendo el sexo de los ángeles, que seguimos debatiéndolo en los juzgados, ¿no? Porque es mi trabajo, ¿no? De se desestabilizan, no se desestabilizan y tal, pero el trabajo fundamental, perdón, ahora está en educar. Nosotros estamos en otro área. Voy a ver si consigo que esto funcione. A ver. Algunos no volverán a verlos en mucho tiempo. ¿Te imaginas que te ocurriera a ti? Aunque te sientas rechazado, lucha por tus hijos. Los hijos tienen derecho a disfrutar de sus padres. De los dos. Si no sabes cómo hacerlo, dile. Si eres psicólogo, actúa. Si eres juez, decide. Los dos con ellos con ellos. Los hijos al margen. Yo no puedo ser juez. No conviertas tu resentimiento en maltrato a tus hijos. Ser padre y ser madre es estar siempre ahí. Enseña bien a tus hijos. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Es decir, educar. Estamos intentando desarrollar campañas para educar a la gente a divorciarse. Indudablemente, no se preocupen ustedes, van a seguir necesitando abogados. Espero que peritos también. Pero creo que es el futuro. Creo que es el futuro. A lo mejor algún día conseguimos esto, o algo parecido. Me da lo mismo. Pero, indudablemente, creo que esto es hacia donde vamos. Bueno, hemos hecho un pequeño viaje hablando de las variables psicológicas técnicas que dicen que por qué es buena la custodia compartida. Hemos repasado algunos de los argumentos más frecuentes que se dan en nuestro quehacer diario en los juzgados. Les he planteado los argumentos que hay. El futuro está por delante. Indudablemente, el problema del futuro es que tarde o temprano llega, y si estamos rodeados de países donde la custodia compartida es un estándar, si gente que lleva 120 años divorciándose como Estados Unidos lo tiene como norma, si gente como, por ejemplo, que acabo de llegar, insisto, en Colombia, se lo plantean también como norma, o Perú, o México, y por supuesto países de nuestro entorno, Portugal, Francia, Italia, esto en el norte de Europa, tal vez a lo mejor es que no es un invento de los abogados, reciente de los abogados, ni es un invento de algunos psicólogos o lo que sea, sino que puede ser una medida interesante para los chiquillos, porque eso es lo que dice la investigación. Les agradezco muchísimo su atención, discúlpenme, las bromas ha sido para intentar despertarlos, simplemente, y estoy a su disposición para lo que ustedes desean. Bueno, pues como se abre el turno de preguntas, si alguien quiere intervenir. Oh, lo tiene clarísimo. A ver. Yo estoy harto ya de escuchar siempre la famosa frase del interés privado. Sí.
¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice? ¿Tú estás de acuerdo con esa frase que dicen todos los psicólogos evolutivos de la educación de que a papás felices, niños felices? Sin ninguna duda. Y no al revés, ¿no? Niños felices, papás felices. ¿Niños? ¿Cómo? Que el interés del menor, supremo del menor, tiene que estar primar sobre el interés de los padres. Vamos a ver, indudablemente el que cuando yo tengo una pareja en mi despacho que se va a divorciar, mi cliente, mi paciente, son los menores. Repite la pregunta que yo he hecho porque no la han escuchado detrás. Que se quejan de que no la han escuchado. Ah, vale, me estaba planteando que si estoy de acuerdo con eso de que a papás felices, niños felices, y que... ¿cómo era? El interés superior del menor, lo del concepto del interés superior del menor. Vamos a ver, como profesional, mis pacientes, en una pareja que se está divorciando, insisto, son los niños. Y yo lo que tengo que primar por encima de todo son los niños. A mí los intereses de los padres son algo secundario. Pero indudablemente o satisfaces las posibilidades y los deseos de ambos progenitores, dentro de la medida que puedas, claro, o no vamos a tener progenitores lo más satisfechos posibles y por supuesto no vamos a tener niños sanos. Cuanto más... Lo normal suele ser que te encuentres a uno de los miembros de la pareja que ha superado la situación, que ha tirado para adelante, que ha reconstruido su vida emocional, que se ha casado a lo mejor otra vez de nuevo, porque la gente no aprende y vuelve a casarse, y tiene hijos además a su vez, y otro que está enquistado en el dolor, en la pérdida, y 12 años después. Eso es lo que es más habitual que te encuentras. Y ahora, porque claro, el problema de los niños es que tienen tres grandes ventajas fundamentalmente. Una, que no tienen interruptor, que eso sería fantástico. Otro, que comen 3 veces al día, y eso también es una gran desventaja. Y la tercera es que crecen. Yo ahora, por ejemplo, que tengo alumnos yo tengo alumnos del máster de la Autónoma en mi despacho. Hacen las prácticas conmigo en mi despacho. Estos son niños de 25 años, hijos de padres divorciados. A ver, te cuentan sus historias y entonces ves en primera mano, pues ya no te lo cuenta ni papá ni mamá ni nada, ni tienes que evaluarlo, ya te cuentan ellos y cómo los niños con el tiempo, sin ninguna duda, hacen pagar a sus padres todo aquello. Yo tengo ahora mismo una alumna con 25 años en mi despacho, hija de padres divorciados, por supuesto se quedó la mamá con su custodia y te relata todo con pelos y señales y todo su dolor. Me has contado las bondades de la custodia compartida, pero de tu experiencia, ¿tiene algún inconveniente? ¿No has encontrado algún inconveniente de la custodia compartida? Aunque evidentemente defiendan la compartida. No, yo no defiendo. Yo te digo lo que dice la ciencia, el conocimiento técnico. ¿La ciencia te ha dado ver algún inconveniente en la custodia compartida? Bueno, existen momentos en los que la custodia compartida, o incluso en una pareja que puede ser en un momento dado puede tener custodia compartida, como las familias son sistemas y las familias funcionan en entornos y evolucionan, luego hay que ir cambiando la situación, por ejemplo. Entonces, la custodia compartida se puede convertir en algo no óptimo en ciertas ocasiones. Por ejemplo, que los progenitores se distancien mucho por cuestiones laborales, por ejemplo, o cuestiones sentimentales, o que sea mucho más interesante por ciertas edades, en concreto en la adolescencia, ven los propios progenitores que es mucho más interesante que el menor esté más controlado, uno le puede estar más tiempo encima del menor, porque el otro a lo mejor trabaja muchísimas horas o tiene unos horarios terribles, que en este país es algo tremendamente común. Inconvenientes como tal, yo no lo he encontrado. Vamos, yo no he leído inconvenientes como tal. Técnicamente, si se diera el supuesto de un cambio de domicilio en distintas provincias, tanto si estaba acordada la custodia compartida como si no, desde el punto de vista del psicólogo, ¿cómo se podría informar eso? A ver, técnicamente no te va a decir nadie, por ninguna investigación, nada de eso. Eso está... hay custodias compartidas en este país donde la mamá está en Marbella y el papá está en Vigo. ¿Cómo se hace? Por años escolares. Por años escolares. Entonces, es un asunto de los papás. Si te fijas, es un asunto de los papás. O sea, la custodia compartida la hará triunfar los papás. Eso es así de claro. O sea, y si quiere tocar
las narices, el que quiera tocar las narices va a poder tocar las narices con monoparental, con compartida, impidiendo las visitas, impidiendo el contacto judicialmente. No soy pro custodia compartida, pero en esos casos... Claro, todo eso imposibilita, hace más complicado la custodia, por supuesto, claro que sí. Por ejemplo, yo no informaría positivamente con menores... Y los niños han muerto. No, y los diplomáticos... No, perdona, y los jueces... Cada 2 años en una plaza. O sea que... Entiéndeme, eso no es un problema. El asunto es, si quiere fastidiarse, puede fastidiar. O sea, eso no es ningún problema. Pero cualquier tipo de régimen de custodia. ¿Que es más conveniente que los domicilios estén más cercanos? Indudablemente. Pero claro, ¿cuánto de cercanos? Porque no es lo mismo la cercanía en Granada que la cercanía en Madrid. Cuando yo estudiaba en Madrid, yo nací en Madrid y estudié hasta los 18 años en Madrid, hasta que descubrí lo bien que se vivía en Andalucía. Me piré. A mí me daban beca de transporte. Porque desde donde yo estudiaba al centro había más de 14 kilómetros. Y yo vivía en Madrid, en el casco de Madrid. Es decir, es que no es lo mismo. Indudablemente, si es La Coruña y Madrid, o La Coruña y Almería, pues indudablemente más complicado. Pero haber custodias en 2 provincias distantes, las hay, claro que las hay. Bueno, yo decía el impacto del técnico a la hora de que los equipos psicosociales, ¿cómo plantean eso para apoyar? Hombre, yo creo que en este país ahora mismo, excepto en determinadas regiones, ni se lo plantean. Ese es el tema. Ni se lo plantearían. Ese es el tema. Has comentado antes un ensayo, un estudio del Departamento de Salud de América, que hablaba de un especial que se transmitía, un especial fracaso en las niñas, en el que se veía una autoestima baja cuando se daban a la guardia y custodia de la madre. No, cuando perdían el vínculo con el padre. No con la custodia de la madre, no, porque cuando perdían la relevancia de la figura del padre. Esto sucede también si la figura del padre no se pierde absolutamente, sino que hay un régimen de visita a favor del padre, como que se está estableciendo habitualmente de los fines de semana alternos, de 2 tardes de semana, de no sé qué. Se sigue viendo, o si tú compartes, si efectivamente has experimentado por tu trabajo que se produzca ese tipo de deterioro en la niña. Es decir, bueno, no sé en las niñas, no sabría decirte en las niñas. En los niños en general sí, cuando la figura se convierte en figura satélite, es decir, no relevante para mi vida, indudablemente el papel del padre o madre, me da lo mismo, el papel del visitador. Hace muchos años, creo que fue en este libro además, planteé un concepto, digo, bueno, tenemos a papá Burger King. Es decir, el papá es un concepto además ahora, pero eso se publicó en este libro precisamente. Sí, el papá de que vienes y es un papá de ocio, es decir, vamos a... Las tareas las haces con tu puñetera madre. Las lentejas aquí al Burger King. Entonces, claro, ¿qué figura tenemos ahí? ¿Una figura de autoridad cuando el niño tenga 14 años y diga me voy a hacer un piercing? No, ninguna. Una figura de ocio. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Como papá mola. No, perdona, papá. Educar es decir no. Y eso lo repetiré hasta la saciedad. Se educa con el no. No, ahora no los dibujos, no. Vos esponja lo ves luego de hacer las tareas. No, las chuches te las comes después de que te hayas comido las acelgas. Y así siempre. Entonces, ejercer y ser figura representativa requiere de tiempos y de implicación. Por supuesto puede ser una figura absolutamente naif virtual, llamamos figura virtual, por supuesto, de visita, por supuesto, y se convierte en figuras virtuales. Pero de ahí se convierte en una figura virtual a lo que me ha parecido entender que la autoestima de una adolescente se tira por los suelos, tiene problemas de no aceptarse a sí misma, de no aceptar su propia imagen. No, la conclusión que planteaba... Prontamente con la figura, con el niño no deseado, con el adolescente no deseado, me pareció que era una situación demasiado dramática. Pues los resultados están ahí, ¿eh? Los resultados están ahí. Los resultados estaban en América, aquí también está lo mismo. Aquí nos estamos encontrando con lo que se estaba comentando antes de niños deseando salir de la situación de conflicto, niños sin figuras de referencia severas, construidas, bien construidas, me da lo mismo que sea papá o mamá, me da lo mismo, y con problemas de conducta. De hecho, si hace 2 años nos reunimos yo me reuní con los compañeros, si no recuerdo más, finlandeses,
porque lo que les pasa a ellos luego nos pasa a nosotros con 5 o 6 años de diferencia después. Igual que luego les pasa a los latinoamericanos con 5 o 6 años después que a nosotros. Y los problemas que hay ahí arriba son problemas de conducta disruptiva de los adolescentes, es decir, menores que no han tenido un marco referencial de educación, de modelo, de papá y mamá, me da lo mismo, de las figuras significativas, fuerte, consistente. Generan problemas de conducta. El problema de los límites es que cuando nace, no hay nada peor que hacerle a un chiquillo que no ponerle límites, porque no sabe dónde están los límites. Los niños necesitan saber dónde están los límites. Otra cuestión es que, sobre todo, especialmente en la adolescencia, van a romper los límites, van a forzar los límites, van a ver hasta dónde se estira la goma. Pero es que eso es sano, les construye. Entonces, y tenemos progenitores laxos, que no voy a regañar a mi hijo, no vaya a ser que se me tare. Pero es así, es que es así, literalmente así. Vamos, llegué a tener un niño, un amigo mío, no tiene nada que ver con nuestras profesiones, decir, no, yo le regaño bien, y si tengo, luego me gastaré el dinero en psicólogo, pero de momento le regaño. Y es muy importante. Por ejemplo, una figura que se ha desautorizado y tirado por los suelos es el del docente. Ese docente tiene que ser la autoridad en ese aula, y tiene que controlar y manejar, y cuando le hemos desautorizado, pues hemos hecho un gran daño a la educación de esos niños, no al docente. Por supuesto, el docente lo pasa peor, indudablemente, pero en la educación finalmente de esos hijos. Mira, otra investigación, al hilo de lo que acabas de comentar. Una de las cuestiones que se encontró es que las mujeres son capaces, las investigaciones, se está recogiendo en el libro, las investigaciones decían que las mujeres, por el rol que desarrollan, por la presión social que tienen, por la cultura que tienen, son capaces de asumir todo tipo de responsabilidades en la crianza, más lo laboral, más la y ahora voy a gastar una pequeña broma, pero todas las mujeres creo que me van a entender, más tener una 38, las tetas como cántaros, etcétera, etcétera. Sí, que es así. Y son capaces de deteriorar su salud con tal de cubrirlo todo. Probablemente eso sea lo que haga pensar a todavía quizá una inmensa mayoría que el niño con que mejor está es con su madre. Probablemente la negación de la madre, porque eso en definitiva es la negación. Sí, pero es aprovecharse, por favor. ¿Hasta qué? ¿Cuánto le tenemos que pedir? Pero vamos, estamos hablando de una cuestión puramente cultural. Recordemos que a principios de siglo los hijos eran propiedad del padre. Y así era. Todo esto cambia con la separación, con la Segunda Guerra Mundial, en donde los señores se van a la guerra, las señoras se quedan en casa criando hijos y luego llega la especialización en el trabajo y los señores tenían que ganar y traer el pan. Como decía una buena amiga mía, los señores salían, María Sanabuja, la antigua jueza de Cana de Barcelona, los señores salen a cazar el oso y la mamá se queda en la cueva. Está bien, ¿no? Está bien. 2 intervenciones y ya finalizamos porque es que la hora es... El planteamiento, hipotético planteamiento de utilización del mismo domicilio conyugal de forma alterna por parte de los padres que salen y los hijos se mantengan los menores. ¿Qué valoración psicosocialmente sí que la merece? Hombre, aparte del conocido caso de Lidia Vox, en el cual cuando te vas del domicilio te llevas hasta los split del aire acondicionado y los enchufes, que ya tiene WhatsApp, una alternancia mensual. Yo le voy a contestar como me contestó una señora. Es un argumento poco técnico, pero creo que lo vamos a entender todos, igual que el argumento del juzgado número 7 de familia de Barcelona. La señora me dice, tiempo A. Yo no estaba muy de acuerdo, pero yo lo planteo, oye, esta posibilidad está aquí. Dice, no quiero encontrarme las braguitas de la otra. Claro. ¿Qué tienderá usted? Pues ¿qué necesita psicológicamente? Construir cuanto antes su nido, su madriguera. Y llevará usted y entrará ahí quien considere usted oportuno. Y organizará usted su vida como sea. No tendrá que estar al pairo de... No, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo con la casa de... Claro, si luego hay ciertas cuestiones como que la casa valga 3 millones de euros y no... o no haya un duro. Sí, quería recordar que a propósito de la pregunta que ha hecho la compañera antes, la ley francesa, cuando se aprobó la ley de custodia alterna en Francia en 2002,
Había un estudio que precisamente se utilizó para esa ley que demostraba que el 60% de los papás, de los padres, que eran visitadores, al cabo de 5 años desaparecían como figura de referencia. Es decir, hacían dejación para la construcción de un nuevo nido. Sí, eso es una réplica de un estudio norteamericano de los años 90. O sea, conforme pasaban los años, en las custodias monoparentales, la figura del padre desaparecía, bien por interferencias o bien porque el papá se desentendía, por la razón que fuera. Entonces iban desapareciendo, con lo que la carga quedaba en manos de la madre. Sí, y los franceses lo replicaron y efectivamente eso es así. Sí, y quería también aportar una idea que es muy interesante, y es el año pasado, no sé si recordáis, en verano del año pasado, los conflictos que hubieran, los disturbios que hubieron en determinadas ciudades del Reino Unido, en Bristol, en Glasgow, en Liverpool, en Edimburgo, en Londres, en varias zonas de Londres, que fueron detenidos 18.000 menores de edad. En el verano del año pasado. Entonces, el gobierno británico se planteó una cuestión el año pasado. El Home Office hizo un estudio de qué narices estaba pasando en la juventud británica, y es un estudio muy reciente. Y descubrieron que el 97% de los niños menores, niños y niñas, eran 50-50, es decir, no había una diferencia entre sexos, no había más chicos o más chicas en los estudios, sino que las chicas estaban reproduciendo los modelos masculinos de violencia en la calle. Sí, de relaciones sexuales, hoy en día no lo encontramos, las niñas están masculinizadas. Muy interesante el dato de que el 97% de los chicos que habían provocado disturbios y habían resultado menores de edad vivían en una familia monoparental. Sí. Eso ha provocado que en Inglaterra y Gales, que no en Escocia, se haya hecho una propuesta en el Parlamento británico de una ley de custodia compartida obligatoria. Sí, sí. Y hay un estudio también sueco que se estaba intentando encontrarlo, a ver si lo tenía, que es de este año, lo han publicado este año, pero de datos del año pasado, también hablando del grado de adherencia de los menores, evaluando los niños en custodia compartida y cómo tenían mejores logros en el ámbito social, académico, emocional, que además son masas de población. Esta gente maneja muchísima masa de población. Aquí hacemos estudios con 10 casos, lo que no tiene, matemáticamente no tiene ninguna significación. Este es el estudio doctrinal que comentaba antes, donde se reunió la opinión de los profesionales porque antes lo he escuchado en la anterior ponencia sobre la corta edad, donde reflexionaban los profesionales a preguntas de su colega Roberto Llorente Pintos sobre este tema, y está publicado en Lex Nova. Pues vamos a dejarlo ya porque la hora lo requiere. Gracias otra vez por venir. Mañana a las 10 de la mañana volvemos a vernos. Hasta luego.